Vamos a hablar con un sociólogo especialista en ambiente, con esta libertad para fumigar eh, en, en el RIGI, un pedido de la sociedad rural. Juan Pablo Olson y el impacto que el RIGI va a regir justamente en nuestra sociedad. Juan Pablo, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, comenzar con lo que estaba diciendo en la introducción, lo que implica el RIGI dentro de la cuestión ambiental para toda la sociedad. Sí, ahí agregando a la introducción que hiciste, me parece que es de una enorme gravedad lo que fue la aprobación del paquete de la ley bases y particularmente este capítulo que tiene que ver con el régimen de estímulo a las grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, porque en ese contexto pareciera que Milei en Argentina representa un tipo de experimento, de laboratorio, que es hasta dónde pueden avanzar en un país los intereses de las corporaciones transnacionales en el sentido de que se les garantice la aprobación de legislaciones que avasallan absolutamente con la soberanía de un país, porque realmente si uno analiza el capítulo Righi tiene que ver con solamente generar una ingeniería legislativa que tenga que ver con una garantía absoluta de los beneficios de las grandes corporaciones, que en el sentido tradicional tienen que ver con la profundización del modelo conocido agrominero exportador, por lo tanto beneficiar a las grandes mineras, a las grandes petroleras, a los grandes grupos de semillas transgénicas con agrotóxicos, y en ese sentido lo que vos sí mencionabas, que es profundizar un modelo que ya tiene muchas consecuencias sociales y ambientales en Argentina. Hay que pensarlo a largo plazo desde el lamentable inicio del modelo de agrotóxicos con transgénicos en Argentina, que ya lo arrastramos desde la década de los 90, y te diría que es gravísimo en términos ambientales continuar profundizando ese modelo, permitiendo la contaminación de los alimentos, del suelo, del agua y de la salud de la población, y es lamentable que esto esté sucediendo. Sí, además hay ciertos grises, ¿no? Que vos hablaste que deja esta regulación, esta norma. Grises, por ejemplo, ¿como cuál? Bueno, mira, básicamente yo te daría un contexto más amplio que lo que me preocupa de lo que posibilita el RIGI, pero que ya se viene profundizando en Argentina desde hace muchas décadas. Es un debate más amplio que solamente en Argentina y el RIGI, que es qué tipo de modelos se permite en Argentina, en América Latina y en los países del tercer mundo, y qué tipo de modelos se permite en otras regiones. Yo te voy a dar un contexto que es de lo más preocupante y grave, que es: en Argentina se aprueba un proyecto de ley que contiene el RIGI, que habilita a las corporaciones a profundizar el modelo de agrotóxicos, cuando en la Comunidad Europea y en el Parlamento Europeo se trató el mismo tema, que es la posibilidad de habilitar o prohibir la producción de semillas transgénicas con agrotóxicos, y el Parlamento Europeo prohibió hace años la producción de semillas transgénicas con agrotóxicos por los graves efectos que tiene en la salud humana y en el ambiente. Entonces, el gran problema es por qué una actividad que está prohibida en todo el territorio europeo por considerarla una grave afectación de la salud humana y del ambiente, es permitida en países como Argentina o en general en América Latina o en África, y ahí pareciera haber un problema de que es una calidad humana de nuestra población de tercera, somos subhumanos, que somos poblaciones a las cuales se le dan el lujo las corporaciones de experimentar hasta dónde se puede jugar con esos grises, de en qué lugares se puede, digamos, producir este tipo de agrotóxico. Que lo grave de la Argentina, lo peor todavía, porque ya este escenario es bastante dramático, es que la Argentina tiene el total de su producción de soja transgénica con agrotóxicos, que genera un efecto muy grave en el suelo, en la salud humana, en el agua, porque la mayoría de los ríos de Argentina está aprobado por la Universidad Nacional de La Plata, que hay presencia de glifosato, uno de los agrotóxicos más contaminantes, en la mayoría de los ríos de la Argentina. Entonces, ¿por qué se prohíbe
cuidando la salud de la población en Europa y se permite en Argentina, y además se aprueba una ley que garantiza profundizar la contaminación de la salud de la población y del ambiente. Y eso que decís vos es que desde hace bastante tiempo hay un debate de hasta dónde está permitido generar la aplicación de los agrotóxicos, en qué regiones, etcétera. Y me parece que esto lo tenemos que criticar fuertemente a pesar de que se haya aprobado el RIGI, porque además de garantizar la profundización del modelo de agrotóxicos, a las corporaciones transnacionales se les garantiza determinada ganancia que si es perjudicada por alguna actividad o cuestionamiento, las corporaciones tienen el derecho de llevar el conflicto a tribunales internacionales de Nueva York para obviamente fallar en contra del Estado argentino. Entonces, esto es una pérdida absoluta de la garantía de la salud de la población, de la garantía del artículo constitucional de un ambiente sano para toda la población, y de la soberanía de la Argentina para resolver los conflictos que pueda llegar a tener con las corporaciones. Recién yo hablaba de la sociedad rural argentina como sindicada que se beneficiaba con esta medida. ¿Es la única que presionó? No, ahí creo que son las grandes corporaciones. Yo te diría que cuando uno lee la ley bases y el capítulo RIGI, te das cuenta que da la sensación de que es una letra de las corporaciones que han redactado, y no sé si originalmente la puedan haber redactado en inglés, el texto original, Claro. para que los legisladores la aprueben sin ni siquiera leerla, digamos. Hay grandes corporaciones, más los grandes grupos económicos, más la sociedad rural, que están detrás de la aprobación de la ley bases, que pareciera ser una ley experimento, donde en un mismo paquete de ley se garantizaron lo que en otras épocas también se ha garantizado a corporaciones, porque lo que también sería importante agregar, que en otras décadas de la Argentina se aprobó en su momento lo que se llamó la ley Barrigol, que era permitir que la famosa minera Barrigol pudiera explotar en zona periglaciar, o minera La Lumbrera. Se debatió esa ley, que después dio marcha atrás porque hubo mucha movilización de parte de la sociedad sobre lo que significó la ley de protección de glaciares, y en su momento se habló de lo que se llamaba la ley Chevron, que era en beneficio de una modificación de la ley de hidrocarburos de la Argentina en beneficio de las petroleras. Es decir, hace muchos años que las corporaciones vienen presionando a los gobiernos para aprobar legislaciones que las beneficien, pero nunca en la historia argentina, en un mismo paquete de leyes, hubo una letra que pareciera redactada por los abogados de las corporaciones, en beneficio de las corporaciones, en contra del pueblo argentino y de la soberanía argentina. Estamos hablando con Juan Pablo Olson, es sociólogo especialista en ambiente, pero además de tu especialidad ambiente, también quisiera consultarte como sociólogo, ¿cómo ves que está la sociedad argentina cuando pareciera que adolece de representatividad, tanto lo que vemos con los libertarios como lo que vimos esta última semana dentro de lo que tiene que ver con Alberto Fernández, el expresidente, el apoyo dado en su momento? ¿Hay como una cuestión de falta de identidad? No sé cuánto tiempo tenemos en el programa Claro. para abordar el tema, porque daría para muchos programas en términos de análisis sociológico, pero lo que uno puede leer del fenómeno Milei cuando irrumpe en el escenario político es este tipo de fenómenos de outsider de la política, como fue Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, que son referentes sin necesariamente trayectoria política tradicional, que irrumpen con un discurso fuerte y rupturista de crítica a la clase política tradicional, que es el discurso de manual de Milei, que lamentablemente tiene un aspecto de realidad que existe en la sociedad argentina, existe un tradicional hartazgo de lo que efectivamente representa una clase política, que además lamentablemente estamos viendo lo que significó, lo que muchos señalan como de mínima un mediocre gestión y gobierno de Alberto Fernández, que evidentemente en vez de ser un presidente
a la altura de las circunstancias de lo que le tocó enfrentar en su gestión y a la altura de los desafíos, realmente tenía, digamos, un mareo de poder y promiscuidad y violencia, todo en un mismo combo, más estar pendiente de si se encontraba con alguna u otra periodista para filmarla con su celular en escenas supuestamente románticas, y es muy deprimente para la sociedad, es un golpe anímico muy fuerte que se echa luz sobre un presidente de la nación que se dedicaba a esas actividades y tenía en su mente ese tipo de atención, en vez de realmente estar dedicándose a una gestión que bastante tiene de responsabilidad la mediocridad de la gestión de Alberto Fernández en el posterior triunfo de Milei. Después hay que agregar otros elementos mucho más complejos. Estamos viviendo una época de una profunda crisis conjugada de crisis climática y ecológica, que es bastante, digamos, angustiante, sobre todo para la población joven que ve un escenario de no futuro porque cada vez más se agrava la destrucción de los ecosistemas y del ambiente, y hay muchos jóvenes que tienen en la preocupación ambiental y ecológica una de sus principales angustias. Hay una crisis de la democracia representativa, de los partidos políticos tradicionales, crisis económica, crisis política. Todo eso conjugado genera una muy profunda crisis existencial en la ciudadanía, que en la irrupción de un fenómeno como Milei en el corto plazo evidentemente supieron calcular, acumular y capitalizar el malestar social, la angustia social acumulada, pandemia de por medio. Más hay que agregarle otras cuestiones que no hay que subestimar, que es cómo en todas esas candidaturas que mencionamos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, la manipulación de los datos de la mass media, la manipulación de lo que son los datos que en su momento aportó Facebook y el fenómeno de Cambridge Analytica, que es cómo incidir en la opinión pública y en el humor de la opinión pública, que son todas cuestiones que quedaron en el camino, no se les prestó demasiada atención, pero es cómo se inventa un candidato, cómo se manipula la opinión pública y cómo se incide en una elección de tal manera de garantizar, en este caso, un candidato como Milei. Entonces, la pregunta que vos introducís abre para un profundo análisis de cómo es la relación entre la sociedad y los liderazgos políticos, cómo se dieron en Argentina, particularmente desde el regreso de la democracia, unas determinadas capas de decepción y de promesas incumplidas de los gobiernos que se fueron sucediendo, de tal manera que la calidad democrática, la calidad de las instituciones políticas, la calidad de lo que es la capacidad del Estado de generar una redistribución de la riqueza en el beneficio sobre todo de los sectores más vulnerables, fue en progresivo deterioro, y hoy tenemos una población de la Argentina donde el 50% de los argentinos es pobre, claro. Gran parte está en indigencia, y te cerraría todo este análisis con la pregunta: si hace décadas nos prometieron que la solución para la Argentina era el modelo agrominero exportador que iba a traer riqueza y redistribución, ¿por qué después de décadas de la aplicación de ese modelo que solo benefició a las corporaciones y generó contaminación, depredación de los territorios y afectación de la salud humana, por qué después de tantas décadas que hubiera habido este cumplimiento de promesa de prosperidad, el 50% de los argentinos vive en pobreza, y además tenemos un gobierno como el de Milei que además de todo esto se propone discursivamente, y lo ha prometido en campaña, destruir el Estado, destruir la educación pública, destruir la salud pública, destruir todas aquellas instituciones que se fueron construyendo de lo que se llamó la idea de Estado de bienestar en adelante, que es el rol del Estado para contener las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Entonces te diría que estamos en un momento realmente muy complejo, como nunca en la historia argentina y en la historia global, de crisis conjugadas que me parece que es como vos decís, tampoco pareciera haber liderazgos claros y fuertes de la oposición para construir una alternativa firme de cara a las elecciones legislativas del año que viene, y ni qué hablar las presidenciales de los próximos años. No, seguro. Di con lo de Alberto Fernández, di con este gobierno de Milei,
los radicales que lo veían Lustó como un faro y también se mancó en su momento. Bueno, es Juan Pablo Olson, quien está en comunicación con nosotros, el sociólogo especialista con una especialidad en ambiente, que es complicado, la verdad, tu laburo, porque recién me estabas hablando de la juventud, que siempre está aparejado a cuestiones ambientales, o que tiene más presente el tema ambiental que las generaciones más grandes, y sin embargo fue la juventud que se volcó en gran medida, no los únicos, ¿no? Es transversal, pero en gran medida a Milei, siento que Milei nunca mintió en campaña. Esto de la Agenda 2030, el rechazo a esa agenda globalista, lo que dice Milei, ya lo planteaba de la campaña. Para un sociólogo es doble esfuerzo, ¿no? Ver la juventud con la cuestión ambiental, ecológica, y ¿qué pesó más? Bueno, seguramente habrá pesado más lo que charlamos hace un rato, ¿no? La pandemia y esas cosas. Sí, es complejo, por ahí hay que agregar otro elemento más, pero no creo que tu pregunta da para pensarlo profundamente y tomar los elementos de complejidad que tiene, pero en general lo que pasa con la juventud es un profundo desencanto con los liderazgos tradicionales. Después hay que agregar muchos otros elementos. Imagínate que nunca sucedió en la historia argentina que a una vicepresidenta hayan intentado asesinarla medio en el medio de la campaña. Hay mucho odio acumulado en la sociedad que se profundiza y se intensifica en los sectores de la juventud que tienen mayor apasionamiento y que posiblemente por esas características más fácilmente pueden caer en este discurso del odio y el que hay que destruir todo, que en su momento, si rebobinamos en la historia argentina, hasta el 2001 era como si fuese el que se vayan todos de la política tradicional. Nada tenía que ver Milei todavía, pero era lo que te trataba de expresar, que siempre hay en la sociedad una acumulación de desencanto cuando la clase dirigente o la clase política tradicional no responde a las necesidades reales de la población, sobre todo a los sectores de las mayorías más vulnerables y sobre todo a los jóvenes. Entonces Milei tuvo la astucia, vamos a decirlo así, de construir un relato de odio. Es la primera vez también que hay un relato de odio extremo que se condice con un sentimiento que existe, tenemos que decir, que está presente en la sociedad y en los jóvenes. Y bueno, Milei me parece que lo que no se dice tanto, muchos analistas trataban de comprender el fenómeno Milei, para mí es para estudiarlo en profundidad y tratar de desentrañarlo, pero queda claro que Milei representa lo que se llama un fenómeno que viene construyéndose desde hace décadas, te diría del año 1974, cuando hubo una gran discusión, que quién iba a hegemonizar y a tener cada vez mayor presencia en las democracias y en los estados, y las corporaciones, las transnacionales, dijeron, nosotros tenemos una llamada agenda de captura corporativa del Estado. No sé si te suena esa idea, que es generar cuadros políticos, darles el suficiente apoyo mediático y financiero, que es todas las instituciones y todas las fundaciones que están detrás de Milei, y no por nada Milei, en una crisis histórica de Estados Unidos, cuando venía perdiendo hegemonía en la región y tenía una gran derrota en Brasil de su aliado estratégico, Jair Bolsonaro, en manos de el progresista Lula da Silva, y una gran derrota en Colombia, me parece que Estados Unidos tenía mucha preocupación en la elección argentina, y el discurso de Milei de destruir el Banco Central y dolarizar la economía tampoco me parece inocente en un momento donde el dólar está realmente perdiendo su histórica hegemonía de prácticamente un siglo, porque hubo un gran debate geopolítico antes de la elección, que era si Argentina podía entrar o no en el grupo de comercio de los BRICS, que hubiera sido un gran salto económico para la Argentina y comercial, y Milei se encargó de romper toda posibilidad de que Argentina comercie con los BRICS, que integre los BRICS, que se abra hacia una articulación con Brasil en términos de generar inclusive una moneda común y tener otra presencia en la región, más bien tender a esa histórica tendencia de la posibilidad de unidad latinoamericana de la Argentina en esta unión de países latinoamericanos para tener otra presencia relativa en la región en el intercambio comercial. Y no, todo lo contrario, Milei nos entrega el país en bandeja a las principales corporaciones, y creo que estamos en el peor escenario, con la paradoja de quienes más lo votaron son quienes más lo van a padecer en el presente y en el futuro.
Juan Pablo Olson, sociólogo especialista en ambiente, quien está en comunicación con nosotros. Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con la audiencia de Comunas aquí en Radio Belgrano. Muchas gracias, un gran